Dios les bendiga, hermanos. Vamos a empezar nuestra clase de la escuela dominical y vamos a empezar primero dándole gracias a Dios con una oración por este privilegio que nos da y vamos a pedirle a Dios que abra nuestra mente y nuestro entendimiento en esta hora. Gracias te damos, Señor, por este privilegio que tú nos das, que tú nos ayudes a poder entender y comprender tu palabra. En esta hora que tú abras nuestra mente y nuestro entendimiento, te damos gracias por este grande privilegio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer nuestro tema de la lección. Es la lección número 5 y el tema se llama Visión del carnero y del macho cabrío. Y abajo del título dice: Dios conoce perfectamente los eventos futuros. Y vamos a estar leyendo el texto áureo. Dice Daniel 17:14. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es Señor de señores, Rey de reyes. Los que están con él son llamados y elegidos y fieles. El primer punto de la lección es la visión de Daniel en Susa. Y vamos a estar leyendo la escritura donde Daniel 8:3 dice: Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó y por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Dice en la explicación de esta escritura, dice en Daniel 8, es un recuento de una visión que Daniel recibió 2 años después de aparecer registrada en el capítulo 7. Esta visión añadió detalles a los eventos tocantes al segundo y tercer reino, revelados en la visión anterior. Dice: el imperio babilónico se encontraba menguando mientras que el medo-persa estaba cobrando importancia. En esta nueva visión, el imperio medo-persa es representado por un carnero con 2 cuernos. El cuerno más alto, el cuerno creció después y se refería a Persia. La visión continuó con un macho cabrío que atacó al carnero. Como es escrito en la visión, el imperio griego bajo el liderazgo de Alejandro Magno conquistó todo el Oriente Próximo y Medio durante una rápida campaña de 3 años de duración. Él es el cuerno notable, mas sin embargo Alejandro murió a los 33 años después, durante su momento de mayor poderío, y su imperio fue dividido por 4 de sus principales generales. Dice: esto es presentado en la visión de Daniel como el gran cuerno, Alejandro, que fue quebrado de pronto y en su lugar surgieron otros 4 cuernos notables. Esta visión representa más detalles concernientes al imperio griego después de su división en 4 reinos más pequeños. Particularmente los eventos relacionados con el pueblo judío y sus patrias. Se cree que el pequeño cuerno se refirió a Antíoco el IV Epifanes, quien con el correr del tiempo se convirtió en el gobernante del imperio selúcida, el cual incluyó la parte oriental de Asia Menor y se extendió a través de Asia hasta la India. La expansión de este reino incluyó Palestina, la tierra gloriosa. Dice: el pequeño cuerno también es descrito como una blasfema. Él eliminó la adoración del único Dios verdadero del templo de Jerusalén. Aunque este pequeño cuerno creció grandemente y prosperó, su tiempo y poderío serían limitados a 2300 tardes y mañanas. La mayoría de los comentaristas reconocen este evento como el que tuvo lugar bajo el opresivo reinado de Antíoco. Vamos a explicar un poquito de la visión de Daniel en Azusa. Ya nos dio su comentario de la escritura que acabamos de leer. Es un poco extenso o un poco a lo mejor complicado de entender, pero les quiero leer una parte del resumen del maestro. Y dice que esta visión le fue dada a Daniel con el propósito de que animara a los judíos a permanecer fieles a Dios
y a mantener su fe firme mientras se enfrentaban los eventos descritos. Dice que nosotros servimos al mismo Señor al cual Daniel sirvió. Nuestro Dios tiene un conocimiento perfecto de los eventos futuros. Debido a esta verdad podemos vivir nuestra fe en medio de tiempos inciertos y reconocer humildemente que Dios es quien dirige nuestros pasos. A veces es difícil entender la visión que Daniel tuvo, pero nos está hablando de los reinos y de todo lo que va a suceder, de lo que iba a suceder en el tiempo hacia adelante, que esa fue la visión que Dios le dio a Daniel. Y vamos a mirar, como dice aquí, el propósito que Dios tuvo al dar esta visión a Daniel. Dice, Dios conoce perfectamente los eventos futuros y nosotros debemos de entender y saber que Dios tiene el control de todo lo que está sucediendo, aunque parece que, como dicen, que lo miramos y no lo podemos entender o comprender, pero Dios tiene ese propósito de dejarnos saber que Él tiene el control. Dice, este estudio tiene como propósito afirmar el hecho de que Dios es digno de adoración debido a quien Él es. Dice, la escritura es clara en cuanto al peligro del orgullo. Nabucodonosor, el emperador babilónico, fue juzgado por su orgullo al tomar crédito por sus éxitos en vez de darle la gloria a Dios. Hay que reconocer humildemente que Dios es la fuente de nuestro éxito. Esto permite que su gracia se derrame sobre nuestras vidas. Su gracia es necesaria para mantener el éxito. Sin embargo, Dios opone a aquellos que son orgullosos, por lo cual cualquier éxito es de corta duración y problemático. O sea, todo lo que nosotros hacemos y logramos es por Dios, porque si no fuera por Él no pudiéramos hacerlo. Aquí yo me acordaba de la lección que dimos domingos atrás de Nabucodonosor, que a pesar de él haber ya conocido que Dios fue el que había hecho todas las cosas, que el Dios el que le había revelado el sueño, que Daniel le dio la interpretación, y aún así con todo eso él se enorgulleció y no le dio la honra y la gloria a Dios. Y aquí el comentario dice que nosotros, nuestros éxitos o nuestros logros que tengamos en la vida, todo viene porque Dios está con nosotros. Si no fuera por Él no pudiéramos hacer nada. Y debemos entender, en estos últimos tiempos, le digo, la visión de Daniel es difícil de entenderla, pero yo la entiendo, y como en un algo resumido quiere decir que va a haber peleas entre pueblos, entre reinos, entre el poder, quién tiene el poder más que el otro, pero al final del tiempo, como dice la escritura, que dice que pelearán con Él, pero Él es el que vencerá al final del tiempo. Y Dios tiene todo en control y Él sabe por qué están sucediendo las cosas que están sucediendo en estos últimos tiempos, como lo sabía antes también, como se lo dijo a Daniel. Le dio la visión para que le dijera al pueblo lo que iba a suceder, y yo creo que esto me viene ahorita al pensamiento de saber de entender que Dios nos da a saber con anticipación lo que va a pasar en el futuro, y nosotros a veces no lo queremos mirar, lo tenemos enfrente de nosotros, como ahorita lo que está sucediendo. Las cosas que están sucediendo las estamos mirando y parece que nos cegamos y no queremos mirar lo que está sucediendo. Dice que estos son principios de dolores de lo que va a suceder al final del tiempo, y lo estamos mirando, pero muchos no lo miran así. Entonces Dios nos está preparando, Dios nos avisa, la misma Biblia ya nos los ha dicho y nos lo dice, y nos los dijo antes y nos lo sigue diciendo ahora, que Dios nos está preparando y nos está avisando que nos preparemos por lo que va a venir adelante. Si nuestra fe o si nuestro orgullo o si nuestra fe va a disminuir, o nuestro orgullo nos va a hacer que por nosotros estamos así, o si en estas situaciones nos hace falta la fe por causa de lo que estamos mirando, que a lo mejor pensamos que Dios no está en control, o que Dios no está, que no nos está escuchando, pero la Biblia dice que Dios está en control, que Dios sabe y conoce todas las cosas, y Dios tiene un propósito para lo que está sucediendo, y yo creo que lo que Él quiere es que nos acerquemos más a Él y que nos tomemos de su mano, porque esto es como lo que dice la Biblia, es el principio de dolores, porque al rato va a venir lo peor, el fin. Y yo pienso que esto es como un despertar o una llamada de atención de parte de Dios para que le busquemos más cada día con todo nuestro corazón, y que nos acerquemos más a Él y le busquemos para que nuestra fe crezca y no nos falte en estos tiempos difíciles. Voy a leer otro comentario del maestro que dice: el surgimiento y la caída de los imperios registrados en la visión de Daniel son mucho más que eventos históricos interesantes. Dice, Dios utilizó el emperador persa Ciro
para abrir el camino para que el pueblo judío regresara a su patria y restableciera la ciudad de Jerusalén. Las conquistas de Alejandro trajeron cambios culturales radicales al mundo mediterráneo, incluyendo la transición del arameo al griego como el idioma comercial y gubernamental. El griego koiné se convirtió en la lengua de todo el mundo mediterráneo, la cual permitió que el Evangelio de Jesucristo se esparciera rápidamente debido a que los textos originales del Nuevo Testamento fueron escritos en dichos idiomas. Todo el propósito de la visión de Daniel tuvo un propósito, y como dijo aquí, todo eso abrió camino para que se esparciera el Evangelio de Dios. Y yo creo que ahorita me vino a la mente que todo lo que Dios permite que suceda va a ser por algo más mejor y más bueno para nosotros como cristianos. A lo mejor esta es una manera de esparcir más la palabra de Dios por cualquier medio, por cualquier situación, de cualquier forma que lo podamos esparcir. A lo mejor si antes que éramos libres o que pudiéramos hablar con los demás libremente, no les decíamos de las cosas de Dios, a lo mejor ahorita por medio de Facebook, de los textos, de las llamadas, a lo mejor vamos a ser más atrevidos a decirles o hablarles de las cosas de Dios. Y dice que, o sea, todas estas cosas que sucedieron en ese tiempo cuando Daniel miró esa visión y cuando vinieron los reinos, que surgió un reino y luego otro, dice que tuvo un propósito. Y ese propósito fue que se esparció más el Evangelio de Dios. O sea, que todas las cosas a lo mejor negativas que podemos mirar que están pasando en el mundo pueden ser usadas positivamente para que nosotros podamos esparcir el Evangelio de Dios. Y eso es lo que tenemos que aprovechar. Y esto es como que dicen, no se aprovechó, sino que cuando aconteció todo esto, se pudo esparcir más el Evangelio de Jesucristo en ese tiempo. Y le damos gracias a Dios por ello. Dice, déjenme le leo otra parte. Tengo otra parte de este primer punto que dice: los días inquietantes en los que estamos viviendo podrían desanimar a los cristianos. A menudo sentimos como si los eventos estuvieran fuera de control como resultado de los desastres naturales, la agitación política o los cambios culturales. La visión que tiene Daniel de los reinos que habrían de surgir debería servirnos como recordatorio de que Dios es verdaderamente soberano y tiene el control de los acontecimientos de este mundo. Debido a esto, los creyentes pueden conocer la paz de Dios en medio de tiempos turbulentos. Solamente un comentario en todo esto. Dice que a lo mejor podíamos estar como inquietos o podíamos estar desanimándonos por todo lo que estamos viendo, pero aquí, como dice, que esa visión que tuvo Daniel, que fue usada para algún buen propósito que Dios tenía, o sea, un plan que Dios tenía. Y en este tiempo también yo pienso que Dios tiene un propósito, un plan, y no deberíamos de estar desanimados, sino nuestra fe debería de crecer a pesar de mirar todo lo que está sucediendo en este mundo. Dice, debido a esto, los creyentes pueden conocer la paz de Dios en medio de tiempos turbulentos. Yo creo que sí, Dios nos está hablando y nos está dejando saber que Él está con nosotros y que deberíamos, como dicen, de conocer más a Dios y de sentir más la paz de Dios en nuestra vida en estos tiempos difíciles, porque dice una escritura que si nosotros que somos, como dicen, el justo, con dificultad se salva, ¿dónde va a aparecer aquel que no conoce de Dios? Y nosotros deberíamos de ser un ejemplo para aquellos que no conocen de Dios en estos tiempos difíciles, dejarles saber que nosotros tenemos paz, que nosotros confiamos en un Dios que tiene todas las cosas en control y que todo esto está sucediendo porque ya es el principio del fin de este mundo y que debemos de estar alertas y debemos de estar preparados para lo que va a venir hacia adelante. Hay muchas cosas que a lo mejor no vamos a entender, pero la única cosa que sí yo les puedo dejar saber que es mejor y es bueno entender es que si tenemos la paz de Dios en nuestra vida, o si tenemos a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón, vamos a tener la paz a pesar de todo lo que esté sucediendo feo en este mundo. Vamos a tener la paz porque tenemos la seguridad de que el Dios que nosotros servimos nos da esa paz y más que nada nos da la promesa de que va a venir por nosotros y nos va, como dicen, en todo el mundo, en este caos que está sucediendo, Él va a venir por esta iglesia, por el que le sirva o que le conoce, va a venir por nosotros y nos va a llevar a un lugar mejor. Eso es lo más hermoso saber, no es entender o saber qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo la cosa,
Simplemente saber que si tú tienes la paz de Dios en tu vida, tú puedes esperar en Dios y lo que Él va a tener en el futuro para cada uno de nosotros. Es lo más mejor y lo más importante es estar seguros de que estás sirviendo al Señor y que tienes a Cristo en tu vida para cuando este mundo se termine, nos podamos ir con Él. Y estar preparados y que nuestra fe no nos falte y que no nos debilitemos y que esto nos sirva para fortalecer nuestra fe, para acercarnos más a Dios y para buscar más de Dios, no para quedarnos ahí haciendo nada o preocupados no sabiendo qué es lo que va a suceder. A lo mejor no sabemos qué va a suceder, pero sabemos que la Biblia nos dice que el fin del mundo está cerca y que Él viene pronto y tenemos que estar listos. Vamos a pasar al punto número 2, donde dice Dios provee un intérprete. La escritura está en Daniel 8:17, dice, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Dice el comentario, dice, Daniel estaba pensando en el significado de la visión cuando le prestó atención a un hombre que se encontraba parado ante él. Debido a que esta persona es descrita como teniendo apariencia de hombre, es aparente que era más que un ser humano. Una voz se dejó escuchar del área de alrededor de las riberas del río Ulaí, la cual instruyó a Gabriel a explicarle a Daniel el significado de lo que había visto. Es difícil saber a ciencia cierta quién fue el que paró delante de Daniel como apariencia de hombre. Algunos entienden que esta persona fue una teofanía, una expresión de Cristo previa a su encarnación. La razón primordial para esta posición es que Daniel se postra temblando delante de este ser, algo que esperaríamos aconteciera si Daniel se encontrara con Dios mismo. La mayoría, sin embargo, piensan que la persona es el ángel Gabriel. La visión que Daniel recibió tenía que ver con el tiempo final. Los eventos descritos estaban relacionados con la indignación de Dios, la cual habría de ser dirigida tanto hacia su pueblo, debido a su pecaminosidad, como contra Antíoco el cuarto Epifanes. Como dicen, esta visión dice que Dios provee un intérprete y Dios le mandó al ángel de Dios, al ángel Gabriel. Dice que esta es la primera vez que un ángel, como dicen, tenía un nombre, que Dios le puso un nombre y que Dios usó este ángel más adelante. Y dice que este ángel vino y le dijo que le explicó a Daniel. Dice que Daniel estaba pensando en el significado de la visión, pero dice que el ángel vino y le dijo que estos eventos eran para el tiempo final. Dice que estaban relacionados con la indignación de Dios, la cual habría de ser dirigida contra su pueblo debido a su pecaminosidad contra Antíoco el cuarto Epifanes. O sea, que el pueblo en ese tiempo se apartó de las cosas de Dios, se alejó, y Dios quería traer, como dicen, hablar, como siempre lo ha hecho Dios, hablar a su pueblo y dejarles saber que estaban mal y que tenían que volverse de sus malos caminos, y si no, Dios, como lo dicen, la gente siempre piensa que Dios castiga al ser humano porque hace el mal, pero o mucha gente puede decir, ¿por qué castiga a Dios al ser humano si Dios es amor? Pero yo creo que Dios nos paga por las obras que nosotros hemos hecho. Yo creo que si le servimos a Dios, Él nos va a pagar con sus bendiciones y con sus promesas que Él nos ha prometido. Pero si no le servimos a Dios, también Él es un Dios justo, que Él va a traer su paga a aquel que se aparta de Él. Y dice que esta visión era para esa gente y para este hombre dicen que este hombre se metió con intrigas. Antíoco el cuarto Epifanes se agarró su reino, o se hizo como de ese reino con intrigas, y fue uno de los hombres que apartó o que trató de influenciar o apartar al pueblo judío de las cosas de Dios. Y dice que esta visión era para como dicen, para traer dice que era dirigida tanto a su pueblo debido a su pecaminosidad como contra este hombre Antíoco. Y eso era lo que el ángel Gabriel le dijo a Daniel. Y Daniel trató de entender esa visión y de dejarnos saber el significado de que Dios estaba indignado por el pecado de su pueblo y tenía que dejarle saber. Vamos a leer, déjenme leo
una breve de este punto. Dice, Dios continúa obrando para ayudar a su pueblo a conocer y comprender su verdad. Dice, el Espíritu Santo enseña y dirige a los creyentes a toda verdad. Mucho de lo que fue presentado a Daniel trataba directamente con la manera en la que Dios lidiaría con su pueblo judío. Las escrituras del Nuevo Testamento toman de este libro para ayudar a los creyentes a comprender su trato con todo el mundo, especialmente durante los últimos días. Los cristianos pueden sentir paz y seguridad al aceptar que Dios conoce lo que habrá de ocurrir y está en control de lo que sucederá a su pueblo. Así es que el Señor tenía y tiene y sigue teniendo y siempre va a tener cuidado de nosotros, pero dice, en el principio dice, el Espíritu Santo enseña y dirige a los creyentes a toda verdad. Dice, mucho de lo que le fue presentado a Daniel estaba directamente con la manera en la que Dios lidiaría con el pueblo judío. Dios nos dirige, Dios nos enseña, Dios nos hace saber, nos hace sentir. Cuando nosotros estamos mal delante de Dios, Dios nos lo va a dejar saber. Y nosotros sabemos que a Dios le gusta y le agrada que nosotros le sirvamos con todo nuestro corazón. Y no podemos, como dicen, alejarnos porque sabemos que estamos en tiempos difíciles y el mundo, como les dije hace ratito, se va a poner más difícil y tenemos que agarrarnos de la mano de Dios y dejar que su Espíritu nos guíe y que nos deje saber si está nuestra vida mal para nosotros arreglar nuestra vida con Dios y buscarle cada día más. Porque en este tiempo eso es lo único que podemos hacer, orar, buscar de Dios y acercarnos más a Él. Y no solamente orar por nosotros ni por nuestra propia vida, sino por la vida de los demás que están muriendo a lo mejor sin conocer las cosas de Dios. Y nosotros estamos aquí para dejarles saber que hay un Dios que nos puede dar la paz y que este mundo, a lo mejor el mundo que está lleno de maldad, o a lo mejor las cosas que miramos nos pueden atraer o nos pueden alejar o nos pueden desanimar a lo mejor lo que está sucediendo, pero el Señor nos manda y nos dice que en este tiempo del tiempo final tenemos que acercarnos más a Él. Y dice que Él es el único que nos puede, dice, los cristianos pueden sentir paz y seguridad al aceptar que Dios conoce lo que habrá de ocurrir y está en control de lo que sucede a su pueblo. O sea, Dios sabe lo que va a ocurrir y lo dice que Él está al control de lo que le sucede a su pueblo. O sea, que Él lo sabe y que Él lo conoce todo. Vamos a pasar al punto número 3 y dice la interpretación de Gabriel. Dice, en cuanto al carnero que vistes que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persa. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarían de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá más no con fuerza propia y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitriar y destruirá a los fuertes y a los pueblos de los santos. Dice en el otro, dice, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra él, contra el príncipe, los príncipes, pero serán quebrantados aún no por mano humana. Dice, les voy a leer el último párrafo del comentario que dice, Antíoco el 4 Epifanes llegó a gobernar sobre el imperio seleucida a través de la intriga. Su meta era que todo aquello que estaba bajo su gobierno adoptara la cultura y religión griega. Él convenció a muchos de los judíos a que adoptaran las costumbres griegas y se apartaran de los caminos de Dios, lo cual Gabriel describe como el momento cuando los transgresores lleguen al colmo. El reino de Antíoco resultó en muchos problemas para los judíos. Los esfuerzos de Antíoco por erradicar la fe judía son descritos por Gabriel como resistiendo al príncipe de los príncipes. Su acto final de desafío en contra de Dios, al cual había de dar inicio a su caída, fue la profanación del templo judío a colocar en él objetos dedicados a la adoración de Zeus y haber sacrificado un cerdo, un animal impuro. Ahí, en cumplimiento con la palabra del Señor, Antíoco fue removido del poder, muriendo más tarde de una enfermedad. Esto, en resumen, quiere decir que este hombre Antíoco quiso
que los judíos adoptaran su religión y que se apartaran y que adoptaran las costumbres griegas y que dejaran o que se apartaran de los caminos de Dios. Es bien, como dicen, el enemigo va a usar en estos tiempos a lo mejor el desánimo o el desaliento o el de que no creamos en el Señor, pero dice que Dios es, y como Dios y su Espíritu Santo es el que nos va a guiar para que nosotros sigamos confiando en el Señor, y que nos apartemos de todo eso. Él trató de apartar a los judíos de los caminos de Dios y desanimarlos y que optaran, como dicen, sus creencias de los griegos. Pero aquí dice que por eso Dios le dio esta visión a Daniel para que le hablara a su pueblo y le dejara saber. Y él estaba ahí con cada uno de ellos. Dice que todo esto sucedió para que ellos miraran que el Señor tiene poder y que Dios tiene control de todas las cosas. Nosotros debemos de aprender a confiar en Dios y de aprender a conocer que nuestro Dios tiene el control de todas las cosas y que no va a haber nada en este mundo que suceda que nos pueda apartar de las cosas de Dios. Dice una escritura que nada nos podrá apartar del amor de Dios si nosotros estamos confiando en Él y agarrados de su mano. El texto que leímos al principio se lo voy a leer una vez más y para terminar. Dice el texto áureo, dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero les vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Ese es nuestro texto, para que nos recordemos que cualquier cosa que venga contra nosotros, el Señor va a estar con nosotros. Dice que pelearán contra Él, pero el Cordero lo vencerá, porque Él es Señor de señores. Y dice que Él está con Él. Están todos los que son llamados, los elegidos y los que somos fieles. Así es que si estamos con Él, Él está de nuestro lado. Dice que si estamos con Él, ¿quién va a estar contra nosotros? Dice que Él va a pelear y Él va a vencer. Y nosotros debemos de acordarnos en estos tiempos difíciles que estamos viviendo de que tenemos un Dios poderoso que tiene control de nuestra vida, que tiene cuidado de nuestra vida y que tenemos que seguir adelante tomados de su mano, orando, buscando de Dios. Y no solamente, como les dije hace rato, no solamente orar por nosotros, sino por todo lo que está sucediendo en este mundo, por aquellas personas que tienen necesidad, que necesitan consuelo, que necesitan paz. Tenemos que seguir orando por ellos. Que Dios les bendiga.